Consultando la inteligencia artificial sobre las religiones más grandes del mundo, es decir, con mayor cantidad de seguidores, la respuesta es la siguiente. El cristianismo ocupa el primer lugar con 2.400 millones, luego el Islam con 1.900, sin religión, ateísmo o agnosticismo 1.200 millones, el hinduismo 1.200 millones, el budismo 500 millones, religiones tradicionales chinas 300 millones, religiones populares 300 millones, judaísmo 15 millones y sijismo 30 millones. Interesante notar que las personas que se identifican como ateos o agnósticos son la tercera de las creencias. 1.200 millones de personas no tienen religión o son ateos o agnósticos. Dentro del cristianismo hay variadas subdivisiones. El catolicismo tiene 1.390 millones de seguidores. El protestantismo, 800 millones. La ortodoxia oriental, alrededor de 260 millones. Y dentro del protestantismo también existen variadas subdivisiones. Está el luteranismo con alrededor de 70 millones, el calvinismo alrededor de 100 millones, el anglicanismo con 85 millones, el metodismo 70 millones y otras divisiones más conocidas por nosotros, el pentecostalismo alrededor de 650 millones, el evangelismo carismático 125 millones y los bautistas con alrededor de 100 millones. Todas son cifras aproximadas y hay algunas otras subdivisiones que no se consideran en este resumen. Ante semejante cantidad de religiones, lo normal es preguntarnos cuál de ellas es la verdadera. ¿El Islam, el cristianismo o quizás ser ateo o agnóstico resulta la mejor creencia que se ajusta a la realidad? Existen también creencias dentro del cristianismo, o por lo menos que se identifican con las enseñanzas de Cristo, como el Evangelio de la Prosperidad, que no es otra cosa que predicar el bien material. Si tú pactas con Dios, si entregas dinero a la organización, Dios se obliga a bendecirte y suplir con creces todas tus necesidades. Así entonces tenemos iglesias llenas de gente donde el pastor es millonario y los fieles su fuente de ingresos. Otro formato muy conocido que también se presentan como cristianos es la autoayuda. Este es tu mejor momento, decláralo y se convertirá en realidad. Ambas ideologías están llenas de seguidores, pero muy lejos de Cristo. Ante esta cantidad enorme de ofertas religiosas, sin duda usted querrá saber con cuál se puede encontrar a Dios, saber si Dios existe. Quizás usted se pregunta cuál de todas ellas es la que debe creer. Para ello, la única posibilidad certera está en lo que es la base de este programa, a saber qué dice la Biblia. Importante, y muy importante, mencionar que este pequeño programa de solo unos pocos minutos no da el espacio total para poder clarificar todos los alcances de un análisis tan profundo. Sin embargo, podemos mencionar en poco tiempo algunas pequeñas cosas que pueden ayudarle a encontrar la verdad sobre la religión verdadera. Voy a partir leyendo Mateo capítulo 5. Dice así: yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Hasta ahí el pasaje. Los fariseos eran los doctores de la ley, los profesionales en el conocimiento de la ley de Dios, y su tarea era enseñarle a las personas la manera correcta en que la ley de Dios les daría el acceso a Dios, por medio de cumplir todos los mandamientos. Habían no solo estudiado los mandamientos, sino que además habían creado una cantidad muy grande de estatutos que debían cumplirse para conocer a Dios y ser salvos. Y en este pasaje Jesús los confronta y los desenmascara. Los desenmascara diciéndoles, no a ellos sino que a la gente, les dice, para entrar en el reino de Dios había que ser más obedientes que los fariseos, o sea, de la ley, de los estatutos que ellos habían creado y sobre los que ellos tenían su certeza. Cristo les dice que había que ser todavía más obedientes que ellos si querían entrar al cielo cumpliendo la ley. Implícito en esta enseñanza dejó en evidencia que ni los fariseos alcanzarían la salvación, porque su justicia no era suficiente. Esto no es fácil de comprender, dado que la ley efectivamente era promulgada por Dios. Sin embargo, el problema estaba en que aún no existe una persona en el mundo entero y a través de toda la historia, un ser humano que haya podido cumplir la ley en todos sus mandatos.
a excepción de Jesús, por supuesto. Por lo tanto, el acceso a Dios no está en lo que puedo hacer, dado que no puedo cumplir la ley. El judaísmo era la religión de Dios, sin embargo, la salvación no estaba en el cumplimiento de la ley, aunque si alguien cumplía con toda la ley, efectivamente sería salvo. Un aspecto que demandaba la ley era el sacrificio. Levítico 17:11 dice: la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. En otro pasaje en el Nuevo Testamento dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, el pretender que cumpliendo con todos los aspectos de la ley sin el sacrificio no operaba para salvación. Sin embargo, el judaísmo, que no era falso, se hacía falso por quienes lo predicaban, y Jesús los desenmascaró. Mateo capítulo 23, Jesús fue aún más claro con ellos. Dice así: Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley: ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes, ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. Hasta ahí el pasaje. De estos episodios entre Jesús y los fariseos, además entendemos lo principal de la religión falsa. Aquellos que enseñan que haciendo obras podrán llegar a la presencia de Dios, nos dan una señal de la falsedad farisea que hay en ellos. Y esto, querido amigo, es una clave para poder determinar dónde hay verdad. Todas las religiones falsas enseñan los deberes que hay que cumplir para ser salvos: caminar arrodillado, golpearse, hacer obras de caridad, cumplir la ley, en fin. En síntesis, solo hay 2 religiones en el mundo: la falsa y la verdadera, por supuesto. Las que por medio de las obras quieren obtener la salvación, y la verdadera, la que enseña que ningún hombre puede o tiene mérito alguno frente a Dios para ser salvo. Romanos capítulo 7 dice lo siguiente: ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que es malo. Hasta ahí el pasaje. La ley de Dios nos abre los ojos a nuestra realidad. Somos pecadores. En este caso, la Biblia nos explica que la ley sirve al ser humano para darse cuenta que la codicia es pecado, o nos sirve para darnos cuenta que hacer imágenes es pecado, o nos sirve para darnos cuenta que tener ídolos es pecado. La ley nos sirve para mostrarnos lo pecadores que somos. La religión verdadera no acomodará el pecado para no ofenderlo. Le dirá con claridad y misericordia que usted es un pecador. Y cada cristiano verdadero pasó por esta confrontación: tener que humillarse ante Dios, reconociendo que es un pecador. La ley nos enseña que toda falta de amor hacia Dios y toda falta de amor hacia el prójimo es pecado. Si usted reconoce que es pecador ante Dios, sus ojos serán abiertos para que usted frente a Dios pueda reconocer lo perdido en delitos y pecados que se encuentra. Por el contrario, si usted quiere confiar en lo bueno que es y merecedor de un buen trato de parte de Dios, nunca conocerá a Dios y estará muy lejos. Aunque asista a una iglesia, aunque haga muy buenas obras, solo será un miembro más de la religión falsa. Gálatas capítulo 3 dice lo siguiente: la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hacia Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Hasta ahí el pasaje. El saber de parte de la ley todo cuán pecadores somos, todo cuánto pecamos contra Dios, en la religión verdadera lo llevará a Cristo para ser aceptado por Dios. No se puede llegar a Dios si no se llega vacío, como un pecador en deuda, como si en eso se le fuera la vida. El ladrón en la cruz, al final de su existencia, reconoció sus pecados. No pudo hacer ninguna obra buena que le pagara el pasaje a la eternidad con Dios. Solo pudo reconocer su incapacidad de salvarse, reconociendo que era un pecador, que recibía justo pago por sus pecados. Pero antes de enfrentar al infierno, miró a Jesús para ser salvo. Y Jesús mostró su amor al humillado
entregando la salvación que el ladrón necesitaba. Así entonces, la religión verdadera no ayudará a su autoestima, no le venderá salvación por dinero, no lo guiará para que encuentre su mejor vida, solamente lo confrontará con lo peor de usted, su pecado. No es entonces una religión que lo haga hacer, sino la que lo invite a creer. Amigo mío, sus pecados lo están encaminando al infierno, aunque usted sea un religioso católico, evangélico, mormón o lo que sea. No se vista de religión ante Dios, no es lo que hace, no son sus virtudes, es su condición. Y su condición es de pecador. ¿Qué hará? Lo que leí en Gálatas es que la ley lo lleva a Cristo a reconocer ante Él que usted es un pecador. Aún es tiempo de venir a Dios desarmado, pobre de espíritu, sin nada que ofrecer, solo reconociendo sus pecados, pidiendo perdón y clamando que Jesús sea su Salvador. Si nos necesita para guiarlo, comuníquese con nosotros. radio@iglesiacristianalaserena.cl. Que Dios le bendiga.